Es muy probable que el dispositivo desde el cual estás escuchando esto, ya sea un teléfono en tu mano o un ordenador en tu escritorio, posea una capacidad de procesamiento millones de veces superior a la del cerebro electrónico que guió a la humanidad a la Luna. Piénsalo por un momento. La totalidad de una de las misiones más complejas y audaces de la historia, el cálculo de trayectorias a través de casi 400.000 kilómetros de espacio, la gestión de los sistemas de soporte vital, la navegación de un vehículo en un mundo sin atmósfera y el regreso seguro a casa a través de una bola de fuego, todo fue orquestado por un ordenador con una memoria que hoy consideraríamos rudimentaria. El computador de guía del Apolo, o AGC por sus siglas en inglés, tenía aproximadamente 72 kilobytes de memoria fija, donde se almacenaba el programa de vuelo, y apenas 4 kilobytes de memoria RAM para los cálculos temporales. No existían pantallas táctiles ni interfaces gráficas. Los astronautas interactuaban con él a través de un teclado numérico y una serie de códigos, un lenguaje arcano de verbos y sustantivos numéricos que debían memorizar a la perfección. Esta máquina revolucionaria para su época era el producto de un ingenio extraordinario. El software, liderado por la matemática Margaret Hamilton, fue tan robusto que pudo priorizar tareas críticas y evitar una sobrecarga del sistema durante los momentos más tensos del alunizaje, un evento que casi provoca el aborto de la misión. La memoria que contenía el código no era un chip de silicio, sino que fue literalmente tejida a mano por operarias en fábricas, pasando alambres a través de pequeños núcleos magnéticos en un proceso llamado memoria de núcleo de cuerda. Un 1 era un alambre que pasaba a través del núcleo. Un 0 era un alambre que lo rodeaba. Era un software convertido en hardware, un tapiz tecnológico inalterable. Este único hecho sirve como el punto de partida perfecto para nuestra historia, porque encapsula la verdad fundamental de la misión Apolo. No se trató de un viaje realizado con una tecnología futurista y todopoderosa. Fue, por el contrario, un triunfo de la mente humana sobre las limitaciones de su propia tecnología. Fue la victoria del ingenio, la planificación meticulosa y el coraje inquebrantable sobre un conjunto de probabilidades casi insuperables. Fue la prueba de que no se necesita la herramienta perfecta para lograr lo imposible. Se necesita la voluntad inquebrantable de llevar las herramientas que se tienen hasta sus límites absolutos y más allá. Antes de sumergirnos en la crónica de cómo este ingenio humano superó cada obstáculo imaginable, queremos hacer una pequeña pausa. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo te unes a esta historia de audacia y exploración, y si disfrutas de estos viajes que desentrañan las grandes hazañas de la ciencia. Considera suscribirte para acompañarnos en futuras misiones. Con nuestra tripulación global reunida, es momento de iniciar el descenso a la historia. El viaje que emprenderemos esta noche no será un simple recuento de fechas y nombres. Será un documental sonoro dedicado a desglosar una cadena de milagros de la ingeniería. Iremos paso a paso, desde el decreto presidencial que lanzó el desafío hasta el chapuzón final en el Océano Pacífico. Exploraremos el contexto de una guerra fría que transformó la exploración espacial en un campo de batalla ideológico, impulsando la financiación y la innovación a un ritmo sin precedentes. Analizaremos la anatomía de la máquina más poderosa jamás construida por el hombre, el cohete Saturno V, un rascacielos de metal y combustible cuyo único propósito era desafiar la fuerza más fundamental de nuestro planeta, la gravedad. Nos adentraremos en la psicología de los hombres elegidos para esta misión, individuos que tuvieron que ser una mezcla de pilotos de élite, científicos y exploradores, capaces de operar con calma bajo una presión que la mayoría de nosotros jamás conocerá. Y seguiremos cada etapa de su odisea, desde el violento ascenso, pasando por los 3 días de tranquila travesía en el vacío, hasta los críticos 12 minutos finales del descenso a la Luna, donde el entrenamiento y la intuición humana tuvieron que prevalecer sobre las alarmas de un ordenador sobrecargado. Esta es la historia de cómo se resolvió una serie de problemas aparentemente irresolubles. Esta es la crónica, en detalle, de la misión Apolo 11. Para entender cómo la humanidad llegó a la Luna en el verano de 1969, primero debemos viajar una década atrás en el tiempo, a un mundo que se sentía muy diferente al de hoy. La Segunda Guerra Mundial había terminado,
pero sus cenizas habían dado lugar a una nueva forma de conflicto global, una guerra fría, que dividía al planeta en dos esferas de influencia opuestas. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados occidentales; por el otro, la Unión Soviética y el bloque del Este. No era una guerra de ejércitos enfrentados en campos de batalla tradicionales, sino una lucha de ideologías, una competencia por la supremacía tecnológica, económica y cultural. Cada logro de un bando era percibido como una derrota para el otro. En este ambiente de tensión y desconfianza mutua, el vasto y silencioso vacío del espacio estaba a punto de convertirse en el escenario principal de esta rivalidad. El cielo, que durante toda la historia humana había sido un lienzo para mitos y observaciones astronómicas, se transformaría en una nueva frontera de poder. El 4 de octubre de 1957, ese conflicto latente se manifestó de una forma que conmocionó al mundo. Desde el cosmódromo de Baikonur, en las estepas de Kazajistán, la Unión Soviética lanzó un objeto del tamaño de una pelota de playa al cielo. Su nombre era Sputnik 1. Era poco más que una esfera de metal pulido con 4 largas antenas, pero su impacto fue cataclísmico. Mientras orbitaba la Tierra emitía una serie de simples pitidos, un bip-bip rítmico que podía ser captado por operadores de radioaficionados en todo el planeta. Para los soviéticos, era el sonido del triunfo, una prueba irrefutable de su destreza científica y de la superioridad de su sistema. Para Estados Unidos y el mundo occidental, sin embargo, ese sonido era una sirena de alarma. No era solo que la Unión Soviética hubiera sido la primera en poner un satélite artificial en órbita. Era la implicación de lo que eso significaba. Si podían lanzar un satélite a cualquier parte del mundo, también podían, teóricamente, lanzar una ojiva nuclear. El océano que había protegido a América ya no parecía una barrera tan segura. El cielo había sido violado, y una profunda sensación de vulnerabilidad y urgencia se apoderó de la nación. La conmoción del Sputnik fue solo el comienzo. Durante los siguientes años, la Unión Soviética acumuló una asombrosa serie de primicias espaciales que parecían consolidar su liderazgo de manera indiscutible. Lanzaron el primer animal al espacio, la perra Laika. Lograron la primera fotografía del lado oculto de la Luna. Y entonces, el 12 de abril de 1961, lograron la hazaña definitiva. Un joven piloto de 27 años llamado Yuri Gagarin fue atado a la cima de un cohete y se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio, completando una órbita alrededor de la Tierra en 108 minutos. La noticia electrificó al planeta. La humanidad había cruzado el umbral final, había dejado su cuna planetaria y había sido un ciudadano soviético quien lo había hecho primero. Para la nueva administración del presidente estadounidense John F. Kennedy, la situación era más que una simple vergüenza. Era una crisis de prestigio de primer orden. Estados Unidos no solo estaba perdiendo una carrera tecnológica, estaba perdiendo la batalla por los corazones y las mentes del mundo, que veían en el programa espacial soviético un dinamismo y una audacia que parecían imparables. Kennedy entendió que responder con medidas tímidas o graduales sería inútil. Estados Unidos no podía permitirse simplemente igualar los logros soviéticos. Tenía que superarlos de una manera tan decisiva y espectacular que no dejara lugar a dudas sobre quién lideraría el futuro. Consultó con sus asesores, científicos e ingenieros, buscando un objetivo, un gran desafío en el que la delantera soviética en cohetes pesados no fuera una ventaja insuperable. La respuesta que recibió fue audaz hasta el punto de la imprudencia: un aterrizaje tripulado en la Luna. Era una meta tan lejana y compleja que, en esencia, ambos países estarían comenzando desde cero. Era una apuesta de todo o nada. Y así, el 25 de mayo de 1961, apenas unas semanas después del vuelo de Gagarin, el presidente Kennedy se presentó ante una sesión conjunta del Congreso y lanzó el guante. Declaró que Estados Unidos debía comprometerse a alcanzar el objetivo, antes de que terminara la década, de llevar a un hombre a la Luna y devolverlo a salvo a la Tierra. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, la promesa parecía casi fantástica. La experiencia espacial total de Estados Unidos en ese punto consistía en un único vuelo suborbital de 15 minutos realizado por Alan Shepard.
No existía un cohete con la potencia necesaria para escapar de la gravedad terrestre y viajar a la Luna. No existía un módulo de aterrizaje, ni un ordenador de navegación capaz de realizar el viaje, ni trajes espaciales adecuados para caminar sobre la superficie lunar. Nadie sabía con certeza si un ser humano podría sobrevivir al viaje o a la exposición a la radiación del espacio profundo. Pero la declaración no era una predicción científica, era una declaración de intenciones, un acto de voluntad política. Era la transformación de una carrera tecnológica en una cruzada nacional. Un océano de fuego y acero tendría que ser forjado, movilizando a cientos de miles de personas y una porción significativa de la economía del país, todo para cumplir esa promesa casi imposible. El objetivo estaba fijado. El reloj había comenzado a correr. Una promesa presidencial, por más poderosa que sea, no puede por sí misma doblar el metal ni reescribir las leyes de la física. Las palabras pronunciadas por Kennedy en 1961 fueron la chispa, el catalizador, pero la inmensa tarea de convertir esa audaz ambición en una realidad tangible recayó sobre los hombros de un ejército de mentes brillantes y manos expertas. El programa Apolo no fue obra de un puñado de genios solitarios, sino una de las colaboraciones humanas más vastas y complejas jamás emprendidas en tiempos de paz. En su apogeo, más de 400.000 personas a lo largo de todo Estados Unidos contribuyeron al esfuerzo. Eran científicos, ingenieros, matemáticos, programadores, técnicos, médicos, costureras que cosían los trajes espaciales a mano y operarios que ensamblaban los millones de componentes individuales que conformarían la maquinaria del viaje lunar. Era una pirámide de talento, y en su cúspide se encontraban unas pocas figuras clave cuyo liderazgo y visión serían indispensables. El arquitecto jefe de la máquina que llevaría al hombre a la Luna fue un hombre con una historia compleja y controvertida, Wernher von Braun. Un aristócrata alemán y un pionero de la cohetería desde su juventud, von Braun había sido el director técnico del programa de cohetes de la Alemania nazi, desarrollando el UMP-2, el primer misil balístico de largo alcance del mundo. Tras la guerra, él y su equipo de ingenieros se rindieron a las fuerzas estadounidenses y fueron trasladados a Estados Unidos bajo la secreta operación Paperclip. Fue una decisión pragmática por parte del gobierno estadounidense, que buscaba asegurar que ese conocimiento invaluable no cayera en manos soviéticas. En Estados Unidos, von Braun se convirtió en el director del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA en Alabama. Era un líder carismático, un visionario de la exploración espacial y, sobre todo, un ingeniero y gestor magistral. Su tarea era monumental: diseñar y construir un cohete de un tamaño y una potencia nunca antes concebidos. Este cohete, el Saturno V, sería su obra maestra. Von Braun poseía una habilidad única para dirigir una orquesta de miles de ingenieros, asegurándose de que cada una de las millones de piezas del cohete, fabricadas por más de 20.000 contratistas diferentes, funcionara en perfecta armonía. Si von Braun era el arquitecto del hardware, el sistema nervioso central de la misión residía en un edificio de aspecto anodino en Houston, Texas, el control de misión. Desde una sala sin ventanas, llena de hileras de consolas de color verde pálido y dominada por una serie de pantallas gigantes que mostraban un flujo constante de datos de telemetría, un equipo de jóvenes ingenieros y controladores de vuelo orquestaría cada segundo del viaje. El creador y alma de este centro de operaciones fue Chris Kraft, pero su espíritu fue encarnado por su sucesor como director de vuelo, Gene Kranz. Con su característico corte de pelo militar y los chalecos que su esposa le confeccionaba para cada misión, Kranz se convirtió en el símbolo de la calma bajo una presión inimaginable. Forjó a su equipo, cuya edad promedio apenas superaba los 25 años, bajo una filosofía de absoluta responsabilidad. Tras el trágico incendio del Apolo 1, que costó la vida a 3 astronautas en la plataforma de lanzamiento, Kranz reunió a su equipo y declaró que a partir de ese momento serían duros y competentes, y que nunca más volverían a experimentar un fracaso por no estar preparados. Ellos eran el último salvavidas de la tripulación, una línea de vida de datos y comandos que se extendía a través del vacío del espacio. Y en la punta de lanza de toda esta monumental empresa estaban ellos, los astronautas. Eran la cara pública del programa, los exploradores que arriesgarían sus vidas en el viaje.
seleccionados principalmente de las filas de los pilotos de prueba militares de élite, eran hombres acostumbrados a operar en el filo de la navaja, capaces de mantener una lucidez extraordinaria mientras pilotaban máquinas complejas en situaciones de vida o muerte. Para la histórica misión del Apolo 11, la tripulación representaba una mezcla perfecta de habilidades y temperamentos. El comandante era Neil Armstrong, un expiloto de combate y un ingeniero de corazón. Era conocido por su carácter reservado y su increíble serenidad, una cualidad que ya había salvado una misión anterior, la Gemini 8, de un desastre casi seguro. El piloto del módulo lunar era Edwin Buzz Aldrin, un hombre de intelecto brillante, con un doctorado en astronáutica del MIT, cuya tesis sobre el encuentro orbital fue fundamental para el éxito de las misiones. Finalmente estaba Michael Collins, el piloto del módulo de mando. A menudo llamado el tercer astronauta, su papel era uno de los más exigentes y solitarios de la historia. Mientras sus compañeros caminaban sobre la Luna, él permanecería en órbita solitaria, siendo durante un tiempo el ser humano más aislado del universo, con el planeta Tierra y toda la humanidad ocultos tras el horizonte lunar. Estos hombres, von Braun, Kranz, Armstrong, Aldrin, Collins y los 400.000 anónimos que trabajaron en la sombra, formaban un tapiz humano tan intrincado y esencial como los circuitos del ordenador de a bordo. Eran los arquitectos de lo imposible, cada uno una pieza vital en una máquina humana perfectamente sincronizada. La visión de un líder, la disciplina de un controlador de vuelo y el coraje de un explorador, todo ello multiplicado por cientos de miles, fue lo que se necesitó para transformar una audaz declaración política en un cohete de acero y fuego listo en la plataforma de lanzamiento, esperando para rasgar el cielo. Para cumplir la promesa de llegar a la Luna, se necesitaba una máquina de una escala y un poder que rozaban los límites de la imaginación. No bastaba con un cohete grande, se necesitaba un Titán, un vehículo tan inmenso y potente que pudiera tomar el peso combinado de una pequeña flotilla de barcos y lanzarlo fuera del pozo de gravedad de la Tierra. Esa máquina fue el Saturno V. A día de hoy, más de medio siglo después de su último vuelo, sigue siendo el cohete más grande, más pesado y más poderoso que la humanidad ha logrado construir y operar con éxito. Verlo en la plataforma de lanzamiento 394 en el Centro Espacial Kennedy era contemplar una estructura que desafiaba la escala humana. Con más de 110 metros de altura, superaba a la Estatua de la Libertad. Era un rascacielos de 36 pisos, compuesto por más de 3 millones de piezas, cada una de ellas probada y diseñada para soportar las fuerzas más extremas que se puedan concebir. Pero su tamaño, aunque imponente, palidecía en comparación con su propósito. El Saturno V no era un edificio estático, era un cataclismo controlado, un volcán artificial cuyo único objetivo era arder con una furia inimaginable durante unos breves minutos para liberar a sus ocupantes de las ataduras de su planeta natal. Su anatomía estaba dividida en 3 secciones principales, o etapas, cada una de las cuales era un cohete masivo por derecho propio, diseñado para cumplir su función y luego ser desechado. La primera etapa, la S-1C, era la encarnación de la fuerza bruta. Constituía la base del cohete y su única misión era levantar la carga completa de casi 3 millones de kilogramos y empujarla a través de la parte más densa de la atmósfera. Para lograrlo, estaba equipada con 5 de los motores de cohete de una sola cámara más potentes jamás construidos, los F-1. En el momento de la ignición, estos 5 motores cobraban vida, consumiendo una mezcla de queroseno de grado de cohete y oxígeno líquido a un ritmo asombroso de 13 toneladas por segundo. El sonido que producían no era simplemente un ruido, era un evento físico, una onda de choque que sacudía el suelo, hacía vibrar los edificios a kilómetros de distancia y generaba una energía acústica que superaba con creces a la de cualquier otra creación humana. El lanzamiento de un Saturno V registraba lecturas en los sismógrafos de la región. Durante 2 minutos y medio, esta primera etapa ardía con una violencia incontrolable, generando 34 millones y medio de newtons de empuje y llevando el cohete a una altitud de unos 67 kilómetros antes de que sus tanques se vaciaran y cayera silenciosamente para hundirse en el océano Atlántico.
Justo en el momento en que la primera etapa se separaba, la segunda etapa, la S2, entraba en acción. Era una pieza de ingeniería igualmente impresionante, pero diseñada para un entorno diferente. Impulsada por 5 motores J2, esta etapa utilizaba un combustible mucho más exótico y potente, hidrógeno líquido, la sustancia más fría del universo conocido, combinado con oxígeno líquido. Si la primera etapa era la fuerza bruta, la segunda era la alta tecnología. Sus motores estaban diseñados para operar en el aire enrarecido de la alta atmósfera, continuando la implacable aceleración de la nave. Durante aproximadamente 6 minutos, la segunda etapa empujaba el resto del vehículo a través del cielo, aumentando su velocidad hasta casi 25.000 kilómetros por hora y llevándolo hasta el borde mismo del espacio, a una altitud de 185 kilómetros. Al igual que su predecesora, una vez que su combustible se agotaba, se separaba y seguía una trayectoria balística para desintegrarse sobre el océano, habiendo cumplido su breve pero vital papel en el ascenso. Lo que quedaba del Titán era la tercera etapa, la C-4B, y la preciosa carga útil que transportaba, la nave espacial Apolo. Esta última etapa era el componente más versátil y preciso del cohete. Impulsada por un único motor J2, su función era doble. Primero realizaba un breve encendido de unos 2 minutos y medio para empujar a la nave Apolo a una órbita terrestre estable, conocida como órbita de estacionamiento. Esto le daba a los astronautas y al control de misión un respiro crucial, 1 o 2 vueltas a la Tierra para realizar comprobaciones exhaustivas de todos los sistemas de la nave, antes de tomar la decisión final e irreversible de comprometerse con el viaje lunar. Una vez que todas las estaciones en Houston daban su visto bueno, llegaba el momento más crítico desde el lanzamiento. Por orden del control de tierra, el motor de la tercera etapa se volvía a encender. Este segundo encendido, conocido como la inyección translunar, duraba unos 6 minutos. Fue el empujón final, la patada de aceleración que aumentó la velocidad de la nave espacial de 28.000 a casi 40.000 kilómetros por hora, la velocidad de escape necesaria para liberarse del abrazo gravitacional de la Tierra y lanzarse en una trayectoria precisa de 3 días hacia la Luna. Una vez completada esta maniobra, la tercera etapa también era desechada, enviada a una órbita sin rumbo alrededor del Sol. El Saturno V, en su totalidad, era una obra maestra de la ingeniería, un coloso de metal y fuego, y a la vez una creación completamente efímera. Fue la herramienta más magnífica y costosa jamás construida, diseñada para autodestruirse pieza por pieza en menos de 20 minutos. No era el vehículo que llegaría a la Luna, sino la llave increíblemente poderosa y compleja, la única llave en el mundo, capaz de abrir la puerta que conducía a ella. Con la puerta abierta y la nave Apolo ahora navegando en la inmensidad del espacio profundo, el éxito de la misión ya no dependía de la fuerza bruta, sino de la sutileza y la precisión de un cerebro electrónico diminuto y revolucionario. Una vez que la tercera y última etapa del Saturno V se desprendió, la nave espacial Apolo quedó sola, navegando en un silencio que contrastaba brutalmente con la violencia de su nacimiento. El viaje ya no era una cuestión de fuerza bruta, de superar la gravedad con millones de newtons de empuje. Ahora se había convertido en un problema de una finura y una precisión casi inimaginables. La nave se desplazaba a una velocidad de miles de kilómetros por hora en un vacío tridimensional, y su objetivo, la Luna, era a su vez un blanco en movimiento, orbitando la Tierra. El éxito de la misión ya no dependía de la potencia de los motores, sino de los cálculos silenciosos que ocurrían dentro de una pequeña caja metálica de color gris, el cerebro electrónico del viaje, el computador de guía del Apolo. Este dispositivo, conocido como AGC, fue el héroe anónimo de la misión, el sistema nervioso central que guiaría a los astronautas a través del abismo y, lo que es más importante, les mostraría el camino de regreso a casa. Para apreciar la maravilla que representaba el AGC, debemos situarnos en el contexto de la computación de principios de la década de 1960. En esa época, los ordenadores eran bestias colosales, máquinas que ocupaban habitaciones enteras, requerían sistemas de refrigeración masivos y eran operados por equipos de técnicos en batas blancas.
La idea de construir un ordenador lo suficientemente pequeño, ligero y robusto como para ser instalado en una nave espacial era en sí misma ciencia ficción. Sin embargo, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, aceptó el desafío. El resultado fue un milagro de la miniaturización. El AGC tenía el tamaño aproximado de una maleta pequeña y pesaba unos 32 kilogramos. Su creación impulsó una revolución tecnológica, ya que fue uno de los primeros ordenadores del mundo en utilizar una invención radicalmente nueva: los circuitos integrados, pequeños chips de silicio que contenían múltiples transistores. Se instalaron dos de estas unidades idénticas, una en el módulo de mando Columbia y otra en el módulo lunar Eagle, convirtiéndose en los cerebros gemelos de la expedición. La interacción de los astronautas con esta mente electrónica era a través de una interfaz sorprendentemente simple llamada DSKI, una abreviatura de Display and Keyboard, pantalla y teclado. No tenía un monitor como lo entendemos hoy. En su lugar presentaba una serie de ventanas donde se iluminaban números de color verde brillante. Debajo, un teclado que se asemejaba al de una calculadora. Para comunicarse con la máquina, los astronautas utilizaban un lenguaje único y conciso basado en comandos de verbo y sustantivo. Cada acción que querían que el ordenador realizara, o cada dato que querían consultar, requería la introducción de un código numérico de 2 dígitos para el verbo, como mostrar o proceder, seguido de un código de 2 dígitos para el sustantivo, como ángulo del cohete o tiempo hasta el encendido. Esto significaba que los astronautas tenían que memorizar un completo manual de comandos para poder pilotar su nave. Era un diálogo constante entre la mente humana y la máquina, un dueto de cálculos y decisiones que se desarrollaría a lo largo de todo el viaje. Si el hardware del AGC era revolucionario, el software que contenía era una obra de arte de la lógica y la previsión. El código fue desarrollado por un equipo del Laboratorio de Instrumentación del MIT, bajo el liderazgo de una joven matemática y científica de sistemas llamada Margaret Hamilton. El desafío era inmenso. Todo el programa necesario para navegar a la Luna, operar el módulo lunar, alunizar y regresar, tenía que caber en apenas 72 kilobytes de memoria. Para ponerlo en perspectiva, una sola fotografía de baja resolución en un teléfono moderno ocupa varias veces ese espacio. Además, esta memoria, conocida como memoria de núcleo de cuerda, era de solo lectura y se fabricaba de una manera asombrosa. El código binario, los unos y los ceros, se representaba tejiendo físicamente alambres de cobre a través de pequeños anillos magnéticos o núcleos. Un alambre que pasaba por dentro de un anillo representaba un 1. Un alambre que pasaba por fuera representaba un 0. Este trabajo increíblemente minucioso fue realizado en su mayoría por mujeres, a las que los ingenieros apodaban cariñosamente las pequeñas ancianitas, que trabajaban en telares, tejiendo el software con una precisión impecable. Esto significaba que el código tenía que ser perfecto antes de su fabricación. No había forma de enviar un parche o una actualización de software en mitad del viaje a la Luna. Fue aquí donde el genio de Margaret Hamilton resultó ser crucial para el éxito de la misión. Ella y su equipo no solo escribieron el código, sino que fueron pioneros en la propia disciplina de la ingeniería de software. Hamilton estaba obsesionada con la fiabilidad y anticipó la posibilidad de que en un momento de crisis los astronautas pudieran cometer errores o el ordenador pudiera verse abrumado por un exceso de datos. Por ello, diseñó el software del AGC con una capacidad revolucionaria. Era un sistema asíncrono y de ejecución prioritaria. Esto permitía al ordenador ejecutar múltiples programas a la vez y, lo que es más importante, le daba la capacidad de distinguir entre tareas críticas y no críticas. Si el procesador se acercaba a su límite, automáticamente ignoraba las tareas de baja prioridad, como actualizar los datos de la pantalla, para concentrar toda su capacidad en las funciones esenciales, como controlar los motores de descenso. Esta decisión de diseño, nacida de una rigurosa planificación para escenarios de fallo, resultaría ser profética. Sería precisamente esta característica la que salvaría el alunizaje del Apolo 11 de un aborto casi seguro, en los momentos más tensos de la misión. El AGC no era solo una calculadora potente,
Era un sistema inteligente y resistente, diseñado para sobrevivir a una crisis. Era el socio silencioso, el cuarto miembro de la tripulación, cuyo pensamiento lógico y sereno sería la clave para navegar por el desconocido y peligroso camino que se abría ante ellos. En los días previos al 16 de julio de 1969, el paisaje de la costa de Florida se transformó. En el complejo de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy, el cohete Saturno V se erguía como una aguja blanca contra el cielo azul, un monumento silencioso a una década de trabajo incesante. Había sido transportado hasta allí semanas antes en un lento y majestuoso viaje sobre una de las máquinas sobre orugas más grandes del mundo. Ahora esperaba. A su alrededor, la actividad era frenética. Miles de ingenieros y técnicos pululaban por la base, realizando las últimas y meticulosas comprobaciones. Pero más allá de las vallas de seguridad, un fenómeno aún más extraordinario estaba teniendo lugar. Cerca de 1 millón de personas habían peregrinado hasta este rincón del mundo para ser testigos de la historia. Las playas, carreteras y moteles de la zona se convirtieron en un vasto campamento. Familias enteras dormían en sus coches o en tiendas de campaña, con la mirada fija en el gigante blanco que se alzaba en la distancia, esperando el momento en que cobraría vida. Era una vigilia global, una congregación humana unida por un sentimiento compartido de asombro y anticipación. El proceso conocido como la cuenta atrás no era simplemente un conteo de segundos, sino un guión complejo y rigurosamente coreografiado que se extendía durante varios días. Era una sinfonía de procedimientos en la que cada instrumento, cada técnico, cada sistema, tenía que ejecutar su parte a la perfección. En las últimas horas, este proceso alcanzó su punto culminante. En la oscuridad previa al amanecer del día del lanzamiento, el Saturno V comenzó a despertar. Equipos especializados iniciaron la peligrosa tarea de cargar sus enormes tanques con cientos de miles de galones de propelentes criogénicos. El oxígeno líquido, enfriado a menos 183 grados Celsius, y el hidrógeno líquido, a menos 253 grados Celsius, comenzaron a fluir hacia las entrañas del cohete. La inmensa diferencia de temperatura con el cálido y húmedo aire de Florida hacía que la piel del cohete crujiera y se contrajera. Grandes nubes de vapor blanco se desprendían de sus costados, dándole la apariencia de una bestia viva y respirante, envuelta en una niebla helada mientras se preparaba para su acto de fuego y furia. Mientras el cohete era preparado, sus 3 pasajeros seguían un ritual igualmente meticuloso, diseñado para llevarlos al punto álgido de su preparación física y mental. Durante semanas, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins habían vivido en un relativo aislamiento en los alojamientos para tripulaciones, un entorno controlado para protegerlos de enfermedades y distracciones. En la mañana del lanzamiento, mucho antes de que saliera el sol, recibieron la llamada para despertar. Se sentaron a tomar el tradicional desayuno de los astronautas, filete y huevos. Era una comida rica en proteínas, diseñada no tanto por superstición como por la necesidad práctica de proporcionarles una fuente de energía de liberación lenta para las largas y exigentes horas que les esperaban. Tras el desayuno, comenzó el proceso de vestirse. Asistidos por un equipo de técnicos, se enfundaron en sus trajes espaciales A7L. Eran naves espaciales personales en miniatura, compuestas por 21 capas de material, cada una con una función específica, desde la refrigeración líquida hasta la protección contra micrometeoritos. El proceso era lento y ceremonial, transformando a los 3 hombres en figuras icónicas, casi etéreas, preparadas para habitar un mundo sin aire. Una vez vestidos, llegó el momento de la caminata. Salieron del edificio de operaciones de vuelo y saludaron a la pequeña multitud de personal clave de la NASA que se había reunido. Luego subieron a una furgoneta de transferencia especialmente modificada para el corto viaje hasta la plataforma de lanzamiento. Dentro del vehículo, la atmósfera era de una calma profesional. Años de entrenamiento habían condicionado a estos hombres a compartimentar sus emociones, centrándose únicamente en la tarea que tenían por delante. Al llegar a la base del coloso de acero, un ascensor exterior los transportó lentamente por el costado de la torre de lanzamiento,
un ascenso de más de 30 pisos, hasta la pequeña sala blanca que servía de esclusa de acceso a la escotilla de la cápsula Apolo. Uno por uno, se introdujeron en el reducido espacio del módulo de mando. Neil Armstrong fue el primero, ocupando el asiento de la izquierda. Le siguió Michael Collins, en el de la derecha, y finalmente Buzz Aldrin, en el asiento central. Una vez en sus puestos, reclinados de espaldas en sus asientos, comenzó la larga espera. Durante casi 3 horas, los astronautas permanecieron atados dentro de la cápsula en la cima de la montaña de combustible. Su visión del mundo exterior era casi nula. El único universo que existía para ellos era el zumbido de los sistemas electrónicos, el siseo del oxígeno puro que llenaba sus trajes y el crujido ocasional de la radio en sus cascos. Debajo de ellos, podían sentir las vibraciones sordas y los gemidos del cohete mientras sus tanques se asentaban bajo el peso del combustible helado. Era la calma antes de la tormenta en su forma más literal. Un periodo de quietud forzada y concentración intensa, atrapados en la punta de una bomba controlada. A medida que la cuenta regresiva avanzaba, el control de la misión realizó sus últimas comprobaciones, confirmando que cada sistema, en Houston y en todo el mundo, estaba listo. A pocos minutos del final, el ordenador de la secuencia de lanzamiento tomó el control. El destino de la misión y de los 3 hombres a bordo ya no estaba en manos humanas. El mundo contuvo la respiración. La calma estaba a punto de hacerse añicos. La secuencia final es automática, una cascada de comandos ejecutados por un cerebro electrónico en las profundidades de la estructura de lanzamiento. A los 17 segundos antes de 0, la guía interna del cohete toma el control total. A los 8.9 segundos, comienza la secuencia de ignición. Chispas del tamaño de un automóvil se encienden debajo de cada uno de los 5 motores F1. Inmediatamente, las válvulas principales se abren, desatando un torrente de queroseno y oxígeno líquido superenfriado en las cámaras de combustión. Durante una fracción de segundo, hay un silencio expectante, y luego, el infierno se desata. El combustible se vaporiza y entra en ignición, creando un amanecer artificial que ilumina el paisaje de Florida con una luz anaranjada más brillante que la del sol. El sonido comienza como un estruendo bajo y profundo, la promesa de una fuerza inimaginable a punto de ser liberada. Durante casi 9 segundos que parecen una eternidad, el Saturno V permanece encadenado a la Tierra. 4 enormes brazos de retención lo sujetan a la plataforma, mientras los motores rugen y acumulan su empuje total, y toda la estructura de 3 millones de kilogramos tiembla y se queja, luchando por liberarse. En la sala de control de lanzamiento, la voz del director de lanzamiento, Jack King, es una isla de calma en medio de la tormenta de datos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todos los motores en marcha. Despegue. Tenemos despegue. En el instante 0, los brazos de retención se abren de golpe. La conexión con la Tierra se ha roto. Al principio, el movimiento es casi imperceptible. Con un peso y una inercia colosales, el cohete parece levitar más que ascender, elevándose sobre su propia columna de fuego con una lentitud majestuosa. Pasa los primeros 30 metros en cámara lenta, despejando la torre de lanzamiento con apenas unos metros de margen. Para el millón de espectadores que observan a varios kilómetros de distancia, el espectáculo es mudo al principio. Ven la luz cegadora, ven al gigante blanco elevarse en un silencio fantasmal. Y entonces, la onda de choque llega. No es un sonido que se oye con los oídos. Es una fuerza que se siente en el pecho, una serie de crepitaciones atronadoras que parecen desgarrar el aire. Es el ruido de 34 millones y medio de newtons de empuje, la energía equivalente a una pequeña bomba atómica, golpeando el suelo y reflejándose en todas direcciones. Para los 3 hombres que van a bordo, la experiencia no tiene nada de majestuosa. Es una violencia pura y controlada. No hay una vista panorámica, solo 3 pequeñas ventanas que muestran un trozo de cielo. Su realidad es enteramente física. Desde el momento de la ignición, son sacudidos por una vibración tan intensa que difumina el mundo que les rodea. Es como estar atado a la parte delantera de un tren de mercancías que descarrila por una cantera.
Los paneles de instrumentos vibran y sus propios cuerpos son sacudidos sin piedad. Simultáneamente, son aplastados contra sus asientos por la implacable fuerza de la aceleración. A medida que el cohete gana velocidad, la fuerza G aumenta, multiplicando su peso corporal. Respirar se convierte en un esfuerzo consciente. Levantar una mano del reposabrazos requiere una fuerza deliberada. Su única tarea en esta fase es monitorear los instrumentos, una hazaña de concentración mientras sus globos oculares vibran en sus cuencas. Aproximadamente un minuto después del despegue, el Saturno V rompe la barrera del sonido. Poco después, alcanza el punto de máxima presión dinámica, o Max Q. Este es el momento de mayor tensión estructural para el vehículo, el punto en el que la combinación de su velocidad y la resistencia del aire ejerce la máxima fuerza sobre su fuselaje. La vibración a bordo alcanza su punto álgido, pero la máquina resiste, tal y como fue diseñada. A los 2 minutos y medio de vuelo, a una altitud de 67 kilómetros, llega uno de los momentos más críticos. Los 5 motores de la primera etapa se apagan. La atronadora aceleración cesa de repente y los astronautas son lanzados hacia adelante contra sus arneses. Durante un instante experimentan la ingravidez. Luego, una serie de cargas explosivas separan la primera etapa gastada y con un violento empujón, los 5 motores de la segunda etapa se encienden, reanudando la brutal aceleración y aplastándolos de nuevo contra sus asientos. Este patrón se repite. La segunda etapa los empuja hasta el borde del espacio antes de separarse. La tercera etapa se enciende y la cabina se vuelve más silenciosa y el viaje más suave a medida que dejan atrás los últimos vestigios de la atmósfera. Por las ventanillas, el azul brillante del cielo de la Tierra se ha oscurecido a un profundo índigo, y luego, finalmente, a la negrura absoluta y aterciopelada del espacio, salpicada de estrellas nítidas y sin parpadeo. 12 minutos después de haber estado anclados a la plataforma de lanzamiento, el motor de la tercera etapa se apaga por última vez, tras haberlos colocado en una órbita terrestre perfecta. Y entonces, de repente, todo se detiene. El rugido ensordecedor es reemplazado por el suave zumbido de los ventiladores y la electrónica. La vibración violenta se desvanece en una quietud total. La aplastante fuerza de la gravedad desaparece y son liberados en el reino ingrávido de la órbita. Han sobrevivido. Han escapado. El furioso ascenso ha terminado. Y ahora flotan en silencio, una pequeña y frágil cápsula humana que da vueltas a su planeta de origen, preparándose para el largo y tranquilo viaje que les espera. Tras el último y definitivo empujón de la tercera etapa del cohete, la nave espacial Apolo se separó y continuó sola, convertida en una bala de plata navegando por la inmensidad del océano cósmico. El rugido del ascenso era ya un recuerdo lejano, reemplazado por un silencio tan profundo y absoluto que casi tenía textura. El único sonido a bordo era el suave zumbido de los sistemas electrónicos y el murmullo casi inaudible de los ventiladores que hacían circular el aire, la discreta banda sonora de la vida en el vacío. Durante las siguientes 72 horas, los 3 astronautas se convirtieron en auténticos marineros del espacio profundo, embarcados en la larga travesía entre 2 mundos. Su hogar, el módulo de mando Columbia, era un espacio increíblemente reducido, con un volumen habitable similar al del interior de un coche grande. En esta diminuta cápsula, 3 hombres tendrían que vivir, trabajar, comer y dormir, mientras se alejaban cada vez más de cualquier cosa que hubieran conocido. El viaje no era en absoluto pasivo. Aunque el rumbo principal había sido fijado por el control de misión, el trío tenía un programa de trabajo constante. Una de sus tareas más importantes era la navegación. Periódicamente tenían que realizar avistamientos de estrellas utilizando un instrumento óptico a bordo, similar a un sextante. Medían los ángulos entre estrellas conocidas, la Tierra y la Luna, e introducían los datos en el computador de guía, que a su vez los transmitía a Houston. Era una forma de doble comprobación, una danza celestial de cálculos que aseguraba que su trayectoria era la correcta y que no se desviaban ni un ápice de su invisible autopista espacial. Además, realizaban constantes revisiones de los sistemas de la nave, informando del estado de las pilas de combustible, los niveles de oxígeno
y la presión de la cabina. La monotonía de estas tareas técnicas era un ancla de normalidad en un entorno que era todo menos normal. La vida cotidiana en ingravidez presentaba su propia serie de desafíos. Comer era un proceso funcional, desprovisto de cualquier placer culinario. Los alimentos se presentaban en forma de pastas exprimidas de tubos o como cubos deshidratados que debían ser reinyectados con agua. Beber requería el uso de pistolas de agua especiales para evitar que los líquidos flotaran libremente por la cabina. El sueño también era esquivo. Sin la sensación de peso, no existía el concepto de acostarse. Los astronautas se metían en unos sacos de dormir atados a las paredes para no flotar y chocar contra los paneles. Pero conciliar el sueño en un entorno donde no hay arriba ni abajo, con el constante crepitar de la radio y la conciencia de estar suspendido en el vacío, era una hazaña psicológica. Se organizaron en turnos de guardia, asegurando que al menos uno de ellos estuviera siempre despierto para vigilar la salud de la nave. Pero la tarea más profunda y transformadora de todas no estaba en ningún manual de vuelo. Era simplemente mirar por la ventana. Durante las primeras horas del viaje, la Tierra era una presencia abrumadora, un orbe gigantesco de azules y blancos que llenaba toda la ventanilla. Podían distinguir la curvatura del planeta, los remolinos de los sistemas meteorológicos, la silueta familiar de los continentes. Era su hogar, visto desde una perspectiva divina. Sin embargo, hora tras hora, a medida que la nave se adentraba en el espacio, la Tierra comenzó a encoger. Esta fue la experiencia que más impactó a todos los astronautas del programa Apolo. Ver el planeta entero, el receptáculo de toda la historia humana, de cada guerra, cada obra de arte, cada nacimiento y cada muerte, reducirse progresivamente de tamaño. Primero se convirtió en una esfera del tamaño de una pelota, luego de una canica, suspendida en una negrura infinita. Esta visión, más tarde bautizada como el efecto perspectiva, les inculcó una profunda conciencia de la fragilidad y la soledad de nuestro mundo. Mientras la Tierra disminuía en la distancia, la Luna crecía ante ellos. Dejó de ser el disco plano y plateado del cielo nocturno para convertirse en un mundo tridimensional, una esfera de grises y blancos con una textura palpable y una geografía de cráteres y montañas que se hacía más nítida con cada hora que pasaba. Para mantener la nave a una temperatura estable, protegida del calor abrasador del sol por un lado y del frío glacial del espacio por el otro, el control de misión la puso en un lento y constante giro sobre su eje longitudinal, un movimiento que los astronautas llamaron coloquialmente el modo barbacoa. Esto convertía la vista desde las ventanas en un espectáculo hipnótico y cíclico. La lejana y azul Tierra, el sol cegador, la creciente y gris Luna y el tapiz infinito de estrellas desfilaban lentamente ante ellos una y otra vez. Al final del tercer día, la dinámica había cambiado por completo. La Tierra era una joya distante. La Luna, en cambio, era ahora un mundo colosal y amenazador que llenaba la vista, su superficie llena de detalles. La larga y tranquila travesía llegaba a su fin. Se estaban acercando al pozo de gravedad de otro mundo y se preparaban para la siguiente maniobra crítica y peligrosa: frenar y dejarse capturar. Tras 3 días de viaje a través del espacio interplanetario, la nave Apolo ya no era un proyectil en una trayectoria balística, sino un visitante que se acercaba rápidamente al campo de influencia de otro mundo. Se precipitaba hacia la Luna a una velocidad de más de 9.000 kilómetros por hora. A esta velocidad, si no hacían nada, la gravedad lunar actuaría como una onda, curvando su trayectoria y lanzándolos de vuelta al espacio profundo, sin posibilidad de retorno. Para poder entrar en órbita tenían que realizar una de las maniobras más críticas y delicadas de toda la misión: frenar de forma precisa y en el momento exacto. Este procedimiento, conocido como inserción en órbita lunar, era un ballet de alta velocidad con la gravedad y tenía que ejecutarse a la perfección. No había margen para el error. Un encendido del motor demasiado corto y escaparían. Demasiado largo y se estrellarían contra la superficie que habían venido a explorar. Para añadir una capa de tensión dramática a esta maniobra ya de por sí crítica,
Todo el evento tenía que ocurrir mientras la nave espacial estaba detrás de la Luna, fuera de todo contacto por radio con la Tierra. Al deslizarse tras el borde del disco lunar, la inmensa masa de la Luna bloquearía por completo cualquier señal, sumergiendo a la tripulación en un silencio de radio absoluto. Durante aproximadamente 34 minutos, estarían completamente solos, más aislados que cualquier ser humano en la historia. En el control de misión de Houston, los controladores de vuelo verían cómo los datos de telemetría de la nave parpadeaban y desaparecían de sus pantallas, reemplazados por las frías y estáticas letras LOS. Loss of signal, pérdida de señal. A partir de ese momento, lo único que podían hacer era mirar los relojes, confiar en sus cálculos, confiar en la máquina y, sobre todo, confiar en la tripulación. El destino de la misión estaba, literal y figuradamente, en el lado oscuro de la Luna. A bordo del Columbia, los astronautas vieron cómo la Tierra, su lejana y azul ancla de vida, se deslizaba lentamente tras el árido y gris horizonte lunar. El universo se redujo a la pequeña cabina presurizada y al paisaje alienígena que pasaba por debajo de ellos. La cara oculta de la Luna, un hemisferio nunca visto desde la Tierra, se reveló ante ellos en todo su esplendor desolado. Una superficie aún más antigua y salvajemente acribillada de cráteres que la cara visible. Era un mundo sin erosión, sin atmósfera, donde las cicatrices de miles de millones de años de impactos cósmicos se conservaban en un estado casi perfecto. Siguiendo las instrucciones del computador de guía, orientaron la nave de modo que su motor principal, el motor del Sistema de Propulsión de Servicio, o SPS, apuntara hacia adelante en la dirección de su viaje. En el instante preciso, con una calma que desmentía la tensión del momento, ejecutaron el comando. El motor SPS cobró vida con un encendido suave pero firme, empujando a los astronautas de nuevo en sus asientos. Después de 3 días de ingravidez, la sensación de peso, aunque artificial, era un recordatorio contundente de las fuerzas que estaban en juego. Durante 6 minutos, el motor ardió, actuando como un gigantesco freno, luchando contra el impulso de la nave y reduciendo su velocidad lo suficiente como para que la gravedad de la Luna pudiera atraparla en su abrazo. Dentro de la cabina, el único sonido era el rugido sordo del motor y el intercambio profesional de información técnica entre la tripulación, que supervisaba atentamente la duración del encendido y el rendimiento del motor. En Houston, el silencio era absoluto. Los controladores de vuelo con Jim Kranz observando atentamente desde su consola se limitaban a mirar el reloj de la misión, que contaba los segundos que faltaban para el momento previsto de la readquisición de la señal. Sabían cuándo debía terminar el encendido del motor y cuándo, si todo había ido bien, la nave debía reaparecer por el otro lado de la Luna. Unos segundos de retraso o de adelanto en su reaparición delatarían un problema potencialmente catastrófico. El aire en la sala estaba cargado de una tensión tranquila y contenida. Entonces, justo en el segundo previsto, una voz quebró el silencio en los auriculares del oficial de comunicaciones de la cápsula. Era la voz tranquila y sin inflexiones de Neil Armstrong, tan clara como si estuviera llamando desde la habitación de al lado. Las palabras que pronunció fueron técnicas, pero para la gente de Houston fueron música. Informó de un encendido perfecto y confirmó que el Columbia estaba ahora en una órbita lunar estable y elíptica. Una ola de alivio silencioso recorrió la sala de control. Los puños se apretaron discretamente, se intercambiaron miradas de afirmación y una sonrisa contenida apareció en el rostro de Jim Kranz. Lo habían logrado. La primera de las grandes apuestas en la órbita lunar había salido bien. Por primera vez en la historia, los 3 hombres a bordo del Apolo 11 no estaban orbitando su hogar, sino que eran satélites de otro mundo. Durante las siguientes horas, se dedicaron a observar el paisaje que se deslizaba bajo ellos. Era un mundo de una belleza austera y brutal, un desierto de grises, blancos y negros, completamente silencioso bajo un cielo sin estrellas visibles debido al resplandor del sol. La Luna ya no era un destino lejano, ni un sueño poético. Era ahora el suelo bajo sus pies, un lugar real, tangible y a punto de recibir a sus primeros visitantes. Tras varias órbitas alrededor de la Luna, dedicadas a la observación, la fotografía y la preparación meticulosa, llegó el momento de la verdad. La nave espacial Apolo,
que había viajado hasta aquí como una sola entidad, debía ahora dividirse en sus dos componentes principales. Era como un barco oceánico que llega a una costa inexplorada y baja un pequeño bote para que un grupo de desembarco llegue a la orilla. La nave nodriza era el módulo de mando y servicio, el Columbia, una cápsula cónica diseñada para los rigores del viaje en el espacio profundo y el feroz reingreso a la atmósfera terrestre. La pequeña barca de desembarco era el módulo lunar, el Eagle, una creación de aspecto extraño y frágil. Con sus 4 patas de araña, su cuerpo anguloso cubierto de una fina lámina de papel de oro y su apariencia asimétrica, el Eagle era una máquina de una pureza funcional absoluta. Había sido diseñado para volar únicamente en el vacío sin aire de la Luna. Su forma no era aerodinámica porque nunca encontraría resistencia, y sus paredes eran tan delgadas como el papel de aluminio en algunos puntos para ahorrar cada gramo de peso posible. No podría sobrevivir ni un segundo en la atmósfera de la Tierra, pero en el entorno para el que fue creado, era el vehículo perfecto. El proceso de separación comenzó con la activación del Eagle. Neil Armstrong y Buzz Aldrin se despidieron temporalmente de Michael Collins y flotaron a través del estrecho túnel de acoplamiento que conectaba las dos naves. Al entrar en el módulo lunar, fue como pasar a un mundo completamente diferente. A diferencia de la relativa comodidad del Columbia, donde se sentaban en asientos contorneados, el Eagle era esencialmente una cabina vertical. No había asientos. Los dos astronautas pilotarían la nave de pie, sujetos por un sistema de arneses y cables elásticos, asomados a 2 pequeñas ventanas triangulares que les ofrecían una visión directa de la superficie que se aproximaba. Armstrong encendió los sistemas del Eagle, despertando a la nave por primera vez en su viaje. Las luces de los paneles cobraron vida, y un suave zumbido llenó la pequeña cabina mientras los ordenadores, los sistemas de soporte vital y los equipos de comunicación se activaban. Durante varias horas, realizaron una exhaustiva lista de comprobaciones, asegurándose de que su frágil embarcación estaba en perfectas condiciones para el descenso. Una vez que Houston dio el visto bueno definitivo, llegó el momento de la separación. Una serie de 12 pestillos que mantenían unidas a las dos naves se soltaron con un chasquido sordo. Un mecanismo de resorte empujó suavemente al Eagle, que se alejó flotando del Columbia a una velocidad de apenas unos centímetros por segundo. Para los 3 hombres, este fue un momento de un profundo significado psicológico. Por primera vez en 4 días, ya no eran un equipo unificado en una sola nave, sino 2 entidades separadas con misiones muy diferentes por delante. A bordo del Columbia, Michael Collins asumió su papel único. Con una pericia de pilotaje exquisita, maniobró su nave para realizar una lenta pirueta alrededor del Eagle, inspeccionando visualmente cada centímetro de la extraña nave. Comprobó que las 4 patas del tren de aterrizaje se habían desplegado y bloqueado correctamente y que no había daños visibles en la estructura. Sus tranquilas comunicaciones con Armstrong, Aldrin y el control de misión eran un testimonio de la profesionalidad que definía a estos hombres. «El águila tiene alas», informó a Houston confirmando que la nave de desembarco parecía estar en perfecto estado. Tras la inspección, Collins se alejó, observando cómo el Eagle, con sus 2 compañeros a bordo, se convertía en un pequeño punto dorado contra el inmenso telón de fondo de la superficie lunar. A partir de este momento, se convirtió en el ser humano más solitario del universo. Su misión, aunque menos glamurosa que la caminata lunar, era de una importancia crítica y requería una fortaleza mental extraordinaria. Mientras sus compañeros descendían, él debía mantener perfectamente la órbita del Columbia, seguir la trayectoria del Eagle desde arriba y, lo que es más importante, estar preparado para ejecutar una maniobra de rescate de emergencia si el Eagle tenía que abortar el aterrizaje y ascender prematuramente. Debía ser un salvavidas orbital, un punto de encuentro preciso en el vasto vacío lunar. Su soledad alcanzó su punto máximo cada vez que el Columbia se deslizaba por la cara oculta de la Luna. Mientras Armstrong y Aldrin mantenían el contacto por radio con Houston durante la mayor parte de su descenso, Collins experimentaba un periodo de silencio de 48 minutos en cada órbita. Sin contacto con Houston, sin contacto con sus compañeros, sin ninguna conexión con los otros 3.000 millones de seres humanos del universo. Él mismo describiría más tarde esta experiencia no como algo aterrador, sino como un momento de profunda paz, casi de éxtasis,
La conciencia de su aislamiento era abrumadora, pero también lo era la sensación de estar en el centro de un mecanismo cósmico perfecto, pilotando su nave con una sensación de confianza y competencia absolutas. Mientras tanto, a bordo del Eagle, Armstrong y Aldrin completaron sus últimas comprobaciones y recibieron la autorización final de Houston. Eagle, estáis autorizados para el descenso motorizado. Armstrong respondió con un simple «entendido». Con esa palabra, se comprometieron. Accionaron el interruptor que encendía el motor de la etapa de descenso, un encendido que los sacaría de la órbita y los enviaría en una trayectoria de caída controlada hacia la superficie lunar, hacia una llanura designada conocida como el Mar de la Tranquilidad. El vuelo del águila solitaria había comenzado. El motor de descenso del Eagle se encendió y la pequeña nave se desprendió de su órbita estable para comenzar su inexorable caída hacia la Luna. El proceso completo de aterrizaje, desde el encendido del motor hasta el contacto con la superficie, duraría aproximadamente 12 minutos. Serían los 12 minutos más complejos, peligrosos y llenos de tensión de toda la misión. Todo el entrenamiento, toda la tecnología y toda la planificación de la década anterior se reducirían a este breve y crítico lapso de tiempo. Durante la primera fase del descenso, el Eagle volaba con las patas hacia adelante y las ventanillas de los astronautas apuntando hacia el espacio, lejos de la Luna. Tumbados de espaldas contra los soportes de la cabina, Armstrong y Aldrin volaban a ciegas, con la única referencia de los datos que aparecían en la pantalla de su ordenador. Su tarea era monitorear el rendimiento del motor y la trayectoria de la nave, confiando plenamente en que el cerebro electrónico los estaba llevando por el camino correcto. A una altitud de unos 15.000 metros, llegó el momento de la maniobra de cabeceo. El ordenador giró suavemente toda la nave, levantándola a una posición casi vertical. Por primera vez, los dos astronautas pudieron ver el paisaje lunar directamente a través de sus ventanas triangulares. El suelo, que hasta entonces había sido una abstracción en sus instrumentos, se convirtió en una realidad tangible y cada vez más cercana. Un mundo de cráteres y rocas que se precipitaba hacia ellos. Fue en este preciso momento cuando la misión estuvo a punto de abortar. En la pantalla del ordenador, una luz de alarma comenzó a parpadear y un código que no reconocían de sus simulaciones apareció. 1202. Armstrong, con una calma que se haría legendaria, informó a Houston del problema. Dentro de la cabina, el corazón de ambos astronautas debió de acelerarse, pero sus voces por la radio permanecieron impasibles. En el control de misión de Houston, a casi 400.000 kilómetros de distancia, la llamada de Armstrong provocó una oleada de tensión concentrada. Un joven controlador de guiado de 26 años llamado Steve Bales tenía segundos para tomar una decisión de seguir o abortar que podría determinar el éxito o el fracaso de todo el programa Apolo. El código 1202 significaba que el ordenador estaba sobrecargado, recibiendo más datos de los que su procesador podía manejar en un solo ciclo. Estaba al borde del colapso, pero Bales, confiando en su entrenamiento y en la palabra de sus ingenieros de apoyo, recordó una simulación anterior. Sabía que el software del AGC, gracias al diseño de Margaret Hamilton, estaba programado para ser resistente. En caso de sobrecarga, ignoraría automáticamente las tareas de baja prioridad y se concentraría en las esenciales. La alarma no era una señal de que el ordenador estaba fallando, sino de que estaba funcionando exactamente como se había diseñado. Con una confianza que desmentía su edad, Bales dio la orden. Adelante con esa alarma. La misma alarma sonó 4 veces más durante el descenso, y cada vez la voz tranquila de Houston repitió: adelante. La crisis del software había sido superada, pero apenas se había resuelto un problema cuando surgió otro, quizás más peligroso. A medida que se acercaban, Armstrong miró por su ventana y su corazón de piloto experimentado le dijo que algo iba mal. El piloto automático del Eagle los estaba llevando directamente hacia una zona de aterrizaje terrible. La ladera de un gran cráter, del tamaño de un campo de fútbol, sembrada de rocas y peñascos del tamaño de automóviles. Aterrizar allí habría significado, en el mejor de los casos, dañar la nave, o en el peor, volcarla,
dejándolos varados en la Luna para siempre. Quedaban menos de 200 metros de altitud. No había tiempo para consultar a Houston. Armstrong tomó la decisión. Cambió el ordenador al modo semiautomático y tomó el control manual de la actitud de la nave con su palanca de mando. Mientras Aldrin le cantaba la altitud y la velocidad de descenso desde los instrumentos, Armstrong se dedicó a pilotar el Eagle como un helicóptero, buscando un lugar seguro donde posarse. El tiempo y el combustible se estaban agotando a un ritmo alarmante. 60 segundos, anunció la voz de Aldrin por el intercomunicador, indicando que solo quedaba un minuto de combustible para el aterrizaje. La nave sobrevoló el campo de rocas y el polvo lunar, sin atmósfera que lo contuviera, se levantó en abanicos perfectamente definidos, oscureciendo la visión. 30 segundos, advirtió Aldrin, la tensión aumentando en su voz. En Houston, el silencio era total. Todos sabían que si llegaban a los 20 segundos, tendrían que abortar. Finalmente Armstrong vio un pequeño claro entre los cráteres. Con suaves impulsos de los propulsores, guió a la nave hacia él. Entonces, una luz azul se encendió en el panel. Contact. Una de las sondas de 3 metros que colgaban de las patas del tren de aterrizaje había tocado la superficie. Luz de contacto, cantó Aldrin. Segundos después la nave se posó con una sacudida casi imperceptible. Armstrong apagó el motor de inmediato. Hubo un momento de silencio absoluto. Y entonces, la voz de Neil Armstrong, tranquila y firme, cruzó el vacío del espacio. Houston, aquí la base de la tranquilidad. El Eagle ha aterrizado. En la sala de control de Houston, la tensión acumulada durante 12 minutos se rompió en una explosión de júbilo contenido, aplausos y lágrimas de alivio. Lo habían conseguido. Estaban a salvo. Estaban en la Luna. En el control de misión de Houston, la explosión de júbilo fue momentánea, reemplazada casi al instante por una vuelta a la intensa concentración. En la superficie de la Luna, a casi 400.000 kilómetros de distancia, en la pequeña y abarrotada cabina del Águila, no hubo tiempo para la celebración. Neil Armstrong y Buzz Aldrin, con el corazón aún latiendo con fuerza por la adrenalina del descenso manual, se sumergieron de inmediato en la larga lista de comprobaciones posteriores al aterrizaje. Tenían que asegurarse de que su frágil nave estaba en un estado estable, que sus sistemas funcionaban y que, si una emergencia lo requería, estaban listos para ejecutar un despegue de aborto en cualquier momento. El plan original de la misión dictaba que, después de estas comprobaciones, los 2 astronautas debían intentar dormir durante 5 horas antes de comenzar los preparativos para la caminata lunar. Sin embargo, la excitación y la adrenalina eran demasiado grandes. Dormir era imposible. Hicieron una petición a Houston, permiso para saltarse el periodo de descanso y comenzar antes de tiempo los preparativos para la actividad extravehicular. Houston, compartiendo la emoción, estuvo de acuerdo. Lo que siguió fue un proceso largo y laborioso que duró más de 2 horas. Dentro de las increíblemente estrechas confines del módulo lunar, Armstrong y Aldrin tuvieron que ponerse sus voluminosos trajes espaciales y, lo más importante, sus sistemas portátiles de soporte vital, las mochilas cuadradas que los mantendrían vivos en el vacío. Eran tareas complejas que requerían una coreografía cuidadosa para no chocar entre sí o dañar algún interruptor vital. Una vez que estuvieron completamente equipados y sus sistemas fueron verificados, comenzaron el proceso de despresurización de la cabina. Abrieron una válvula que permitió que el aire respirable de su nave, el último vestigio del aire de la Tierra, se escapara silbando hacia el vacío lunar. La presión en la cabina cayó a 0. Ahora, el único entorno que los mantenía con vida era el que llevaban puesto. Estaban listos. Lentamente, Neil Armstrong abrió la escotilla del Eagle. Ante él se extendía una escena de una extrañeza sobrecogedora. No había un paisaje panorámico, solo una pequeña escalera de 9 peldaños que descendía hacia un mundo de contrastes absolutos. La luz del sol, sin una atmósfera que la difundiera, era de una brillantez cruda y directa, creando reflejos deslumbrantes en algunas superficies y sumiendo otras en sombras tan negras y profundas que parecían agujeros en la realidad. Armstrong,
Moviéndose con la deliberada torpeza que imponía su traje presurizado, salió de la escotilla de espaldas y comenzó a bajar por la escalera. En el segundo peldaño, tiró de una anilla, desplegando un compartimento en el lateral del módulo de descenso que contenía una cámara de televisión. En ese momento, una imagen granulada, fantasmagórica y en blanco y negro, apareció en las pantallas de televisión de todo el mundo. Más de 600 millones de personas, la mayor audiencia televisiva de la historia hasta la fecha, observaron en silencio cómo una figura borrosa descendía hacia lo desconocido. Al llegar al último peldaño, Armstrong describió lo que veía a sus pies. La superficie parecía de grano muy fino, casi como un polvo. Hizo una pausa, y luego extendió su bota izquierda y la posó suavemente sobre el suelo lunar. Y entonces, a través del crepitar de la radio, llegaron las palabras que se grabarían para siempre en la conciencia humana. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Por primera vez en los 4.500 millones de años de historia de la Tierra, una de sus criaturas había puesto un pie en otro mundo. Fue un momento de una trascendencia casi incalculable, un punto de inflexión en la historia de la vida misma. Armstrong dio sus primeros pasos probando el terreno. Descubrió que moverse en una sexta parte de la gravedad de la Tierra era fácil y agradable. Adoptó un característico paso saltarín, una especie de trote a cámara lenta que se convirtió en la forma icónica de caminar sobre la Luna. El entorno que lo rodeaba era de una belleza austera y profunda. El cielo no era azul, sino de un negro perfecto, un vacío de tinta incluso con el sol brillando intensamente. El sol mismo era un disco feroz y blanco, pero sin halo, sin el resplandor al que estamos acostumbrados, y colgando en ese cielo negro estaba la Tierra, un orbe de un azul y un blanco arremolinado, vibrante de vida, que Armstrong describiría más tarde como el espectáculo más hermoso que jamás había visto. Y luego estaba el silencio, un silencio absoluto, profundo, que no existe en ningún lugar de la Tierra. Sin aire para transmitir las ondas sonoras, el único universo auditivo de Armstrong era el que existía dentro de su casco, el sonido de su propia respiración, el suave zumbido de la bomba de refrigeración de su traje y las voces lejanas del control de misión en sus oídos. Unos 19 minutos después, Buzz Aldrin se unió a él en la superficie. Mientras miraba a su alrededor, acuñó una frase que capturaría para siempre la dualidad de la experiencia lunar: magnífica desolación. Los dos hombres se quedaron allí por un momento, dos figuras solitarias de blanco contra la inmensidad gris y negra, representantes de toda su especie en un paisaje antiguo y silencioso, absorbiendo el sobrecogedor privilegio de ser los primeros. El acto de pisar la Luna fue un momento de una profunda carga simbólica, pero la misión del Apolo 11 no era meramente un viaje para plantar una bandera y dejar huellas. Era una expedición científica de vanguardia. En las aproximadamente 2 horas y media que Armstrong y Aldrin tuvieron fuera del módulo lunar, debían ejecutar una línea de tiempo de tareas planificada al segundo. Cada movimiento estaba coreografiado, cada minuto era valioso. La magnífica desolación que los rodeaba era un laboratorio al aire libre, una biblioteca de historia cósmica cuyas páginas no habían sido abiertas en 4.500 millones de años, y ellos eran sus primeros lectores. Su primera acción, de hecho, fue puramente pragmática y un recordatorio de los riesgos inherentes a su situación. Inmediatamente después de bajar la escalera, la primera tarea de Armstrong fue recoger una muestra de contingencia. Usando una herramienta parecida a una red para mariposas, recogió una pequeña cantidad de polvo y rocas lunares y la guardó en un bolsillo de su traje. La lógica era simple. Si surgía una emergencia que les obligara a despegar de inmediato, se asegurarían de que, pasara lo que pasara, al menos un pedazo de la Luna regresara a la Tierra. Con la muestra de contingencia a buen recaudo, procedieron a una de las tareas más icónicas: el despliegue de la bandera de los Estados Unidos. Aunque en las fotografías el momento parece de una grandeza serena, la realidad fue una lucha ligeramente cómica contra la física y la ingeniería. La bandera estaba sujeta a un mástil telescópico con una varilla horizontal en la parte superior,
diseñada para que ondeara en el entorno sin viento de la Luna. Sin embargo, los astronautas tuvieron dificultades para extender completamente la varilla horizontal, lo que le dio a la bandera su característico aspecto ligeramente ondulado. Luego, descubrieron que el suelo lunar, compuesto por un polvo fino compactado durante eones, era sorprendentemente resistente. Apenas lograron clavar el mástil unos pocos centímetros en el regolito. Tras asegurar la bandera, recibieron una llamada del presidente Richard Nixon desde el despacho oval, una breve interrupción en su apretada agenda para marcar la histórica ocasión. A continuación, llegó el momento de desplegar el verdadero corazón científico de la misión en la superficie, el paquete de experimentos científicos tempranos de Apolo, o EASEP. Era un conjunto de 2 experimentos cruciales, cuidadosamente empaquetados en un compartimento del módulo de descenso. El primero era un sismómetro pasivo, un instrumento increíblemente sensible diseñado para escuchar el corazón de la Luna. Una vez colocado y nivelado cuidadosamente sobre la superficie, comenzó a registrar las más mínimas vibraciones. Su propósito era detectar terremotos lunares o los impactos de meteoritos, datos que ayudarían a los científicos a determinar si el interior de la Luna era geológicamente activo o un núcleo frío y muerto. El dispositivo era tan sensible que durante el resto de su estancia registró claramente las vibraciones de los propios pasos de los astronautas sobre la superficie. El segundo instrumento era quizás el más ingenioso y duradero. Se llamaba retroreflector de medición láser. Era un panel de aspecto sencillo que contenía una matriz de 100 prismas de esquina de cuarzo. Su función era simple pero brillante: actuar como un blanco perfecto para los rayos láser disparados desde la Tierra. Debido a las propiedades ópticas de los prismas, cualquier rayo de luz que los golpeara se reflejaría directamente hacia su punto de origen. Al medir con una precisión de nanosegundos el tiempo que tardaba un pulso de láser en viajar desde un observatorio en la Tierra, rebotar en el reflector y volver, los científicos podían calcular la distancia entre la Tierra y la Luna con una exactitud asombrosa, del orden de unos pocos centímetros. Este experimento fue un éxito rotundo y, de hecho, tanto este reflector como los dejados por misiones posteriores siguen operativos hoy en día, proporcionando datos invaluables sobre la dinámica orbital de la Luna y poniendo a prueba la teoría de la relatividad de Einstein. Pero el tesoro más grande que traerían de vuelta no era un dato, sino la propia Luna. La tarea principal de Armstrong y Aldrin era actuar como geólogos de campo, recolectando una variedad de rocas y muestras de suelo que serían analizadas en laboratorios terrestres. Con palas, pinzas y un martillo geológico, recorrieron el área cercana al Eagle. Recogieron muestras de rocas ígneas, cubiertas de pequeñas cavidades dejadas por el gas que escapó de la lava fundida miles de millones de años atrás. Recogieron brechas, rocas compuestas por fragmentos de otras rocas más antiguas, fusionadas por el inmenso calor y la presión de los impactos de meteoritos. Y recogieron muestras del propio suelo lunar, el fino polvo conocido como regolito, que es el resultado de eones de bombardeo de micrometeoritos que han pulverizado la roca superficial. En total, empaquetaron cuidadosamente unos 21,5 kilos de material lunar en 2 cajas de muestras selladas al vacío. Estas rocas eran cápsulas del tiempo, reliquias prístinas de la infancia de nuestro sistema solar. El tiempo en la superficie pasó volando. Antes de que se dieran cuenta, el control de misión les informó de que su tiempo extravehicular estaba llegando a su fin. Con un último vistazo al desolado paisaje, subieron las cajas de muestras, el tesoro de Apolo, por la escalera y volvieron a la seguridad del módulo lunar, cerrando la escotilla y dejando atrás un silencio que había sido brevemente interrumpido. Con las muestras de rocas lunares a buen recaudo y la actividad extravehicular completada, Armstrong y Aldrin se enfrentaban a una tarea casi tan difícil como el aterrizaje: descansar. Tras más de 21 horas en la superficie lunar, estaban física y mentalmente agotados. Se quitaron sus voluminosos trajes espaciales, cenaron y trataron de dormir un poco dentro de la fría y abarrotada cabina del Eagle. El sueño, sin embargo, fue casi imposible. La emoción residual, el frío penetrante de la cabina y la incomodidad de intentar dormir en hamacas improvisadas sobre los motores del cohete de ascenso lo impidieron. Mientras tanto,
La cabina se había llenado del olor de la luna. El fino polvo gris que se había adherido a sus trajes y equipos tenía un aroma metálico y acre, como el de la pólvora gastada. Tras unas pocas horas de descanso intermitente, comenzaron los preparativos para la fase más crítica de toda la misión desde el aterrizaje, el despegue de la Luna. El módulo lunar había sido diseñado en dos partes con un propósito muy específico. La etapa de descenso, con sus 4 patas, su motor principal de frenado y sus compartimentos de almacenamiento, ya había cumplido su función. Ahora se convertiría en una plataforma de lanzamiento improvisada para la etapa de ascenso, la pequeña cabina presurizada donde se encontraban los astronautas. Esta etapa superior era, en esencia, una nave espacial en miniatura, equipada con un único motor de cohete, y en ese motor residía la totalidad de sus esperanzas. No había sistema de respaldo, no había redundancia. Si el motor de ascenso no se encendía, o si fallaba durante el encendido, no había ningún plan de rescate. Nadie podría ir a buscarlos. Quedarían varados en la Luna, a casi 400.000 kilómetros de su hogar, hasta que su oxígeno se agotara. La crudeza de esta realidad era tan ineludible que, en la Casa Blanca, el presidente Nixon tenía preparado un discurso de contingencia para leer a la nación en caso de que ocurriera la tragedia. A bordo del Eagle, la atmósfera era de una concentración absoluta. Guiados por el control de misión y el ordenador de a bordo, activaron los sistemas para el ascenso. En la órbita lunar, 69 millas por encima de ellos, Michael Collins, a bordo del Columbia, se aseguraba de que su nave estuviera en la posición orbital exacta para el encuentro. Llegó el momento. El ordenador del Eagle inició la cuenta atrás final. Con un sonido sordo y una sacudida, una serie de cargas explosivas guillotinaron los cables y las tuberías que conectaban las dos etapas. Segundos después, el motor de ascenso cobró vida. En el vacío sin aire, no hubo un rugido atronador, solo una violenta sacudida que empujó a Armstrong y a Aldrin contra sus soportes. La etapa de ascenso se elevó bruscamente, dejando atrás la etapa de descenso, la bandera, los experimentos científicos y las primeras huellas humanas en otro mundo. A través de las pequeñas ventanas, los astronautas vieron cómo el mar de la tranquilidad se encogía rápidamente debajo de ellos mientras ascendían casi verticalmente a una velocidad vertiginosa hacia el cielo negro. Salir de la superficie lunar fue solo el primer paso. Ahora debían realizar un complejo ballet de mecánica orbital para encontrar, perseguir y acoplarse con el Columbia. Su nave nodriza se movía a más de 6.000 kilómetros por hora en una órbita estable. Ellos tenían que alcanzarla y acoplarse con una precisión milimétrica. El plan de vuelo calculado por los genios de la trayectoria en Houston era ingenioso. El Eagle fue lanzado deliberadamente a una órbita más baja y, por lo tanto, más rápida que la del Columbia. Esto le permitió empezar a ganar terreno, acercándose a su objetivo por detrás y por debajo. Durante las siguientes 3 horas y media, el ordenador de a bordo, con datos de radar y actualizaciones de Houston, ejecutó una serie de encendidos precisos de sus pequeños propulsores de maniobra. Cada encendido ajustaba su trayectoria, elevando y circularizando gradualmente su órbita en un patrón cuidadosamente coreografiado que los acercaba cada vez más al Columbia. Para Michael Collins, que había pasado casi un día entero en solitaria órbita, este fue un momento de intensa expectación. Primero, el radar de su nave captó una señal. El Eagle estaba en camino. Luego, mirando por la ventana hacia el horizonte lunar, vio un pequeño destello de luz contra la oscuridad del espacio. «Te veo», comunicó por radio. El destello se hizo más grande, resolviéndose lentamente en la familiar forma angulosa de su objetivo. Para Armstrong y Aldrin, el Columbia apareció como una estrella brillante que crecía en tamaño hasta convertirse en la nave que los llevaría a casa. En la fase final, Neil Armstrong tomó el control manual, utilizando los propulsores para guiar suavemente al Eagle en los últimos metros. Con una delicadeza de cirujano, alineó la sonda de acoplamiento del Eagle con el puerto en forma de cono del Columbia. Hubo un suave impacto, seguido por el sonido metálico de 12 pestillos automáticos que se cerraban, uniendo firmemente las dos naves. La tripulación estaba reunida. Con las naves firmemente acopladas,
Armstrong y Aldrin abrieron la escotilla y pasaron las preciosas cajas con las muestras de rocas y suelo al Columbia. El pequeño y valiente Eagle había cumplido su misión a la perfección. Ya no era necesario. Estaba vacío y sin energía, a la deriva. La tripulación, de nuevo unida y a salvo en la nave nodriza, se preparaba para el último gran paso: encender el motor del Columbia y emprender el largo viaje de regreso a casa. Con la tripulación reunida y las invaluables muestras de rocas lunares a bordo, la nave espacial Apolo encendió por última vez su motor principal. Este encendido, conocido como la inyección transterrestre, empujó a la nave fuera de la órbita lunar y la colocó en una trayectoria de 3 días de regreso a casa. El viaje de vuelta fue psicológicamente muy diferente al de ida. La tensión de lo desconocido había sido reemplazada por la satisfacción del deber cumplido y la creciente anticipación del regreso. La luna, el objetivo de tantos años de esfuerzo, se encogía en sus ventanas, mientras que la Tierra crecía majestuosamente ante ellos, transformándose de una joya distante a un mundo vibrante y acogedor. El módulo lunar Eagle, su trabajo ya terminado, fue abandonado en la órbita lunar, un silencioso monumento fantasma destinado a estrellarse eventualmente contra la superficie. El Columbia, ahora solo, era el único vehículo que importaba, la nave que los llevaría a través del último y quizás más peligroso de todos los obstáculos. A medida que se acercaban a la Tierra en el último día, la nave aceleraba, atraída por la inmensa fuerza gravitacional de su planeta de origen. Horas antes del reingreso, realizaron la última gran separación de la misión. El módulo de servicio, la sección cilíndrica de la nave que les había proporcionado energía, oxígeno y propulsión durante más de una semana, fue desechado. Los astronautas se quedaron únicamente en el módulo de mando, la cápsula cónica Columbia. Durante 8 días, este pequeño espacio había sido su hogar, su cocina, su laboratorio y su dormitorio. Ahora se convertiría en su escudo. La cápsula era la única parte de la colosal estructura del Saturno V que había comenzado el viaje en Florida y que estaba diseñada para completarlo. Su base estaba cubierta por un grueso escudo térmico ablativo, una coraza de resina epoxi diseñada para arder y desintegrarse de forma controlada, llevándose consigo el inmenso calor de la reentrada. El Columbia no estaba simplemente cayendo a la Tierra, estaba a punto de colisionar con la atmósfera a una velocidad casi inconcebible de casi 40.000 kilómetros por hora u 11 kilómetros por segundo. Es una velocidad difícil de imaginar, suficiente para cruzar los Estados Unidos de costa a costa en menos de 8 minutos. La energía cinética acumulada en la cápsula era colosal. Toda esa energía tenía que ser disipada en forma de calor en un lapso de tiempo muy corto. A una altitud de 121 kilómetros, la nave entró en contacto con las primeras moléculas enrarecidas de la atmósfera superior. Al principio la sensación fue sutil, una ligera sensación de deceleración, pero a medida que descendían, la atmósfera se hacía más densa y la fricción aumentaba exponencialmente. La cápsula se vio envuelta en una bola de fuego. El escudo térmico, que soportaba el peso del impacto atmosférico, alcanzó temperaturas de casi 3.000 grados Celsius, más caliente que la lava fundida. Desde el interior los astronautas no sentían el calor, pero presenciaban un espectáculo de luz aterrador y sublime. A través de sus pequeñas ventanas, vieron cómo el aire alrededor de la cápsula se sobrecalentaba hasta convertirse en un plasma incandescente, una estela de colores anaranjados, amarillos y púrpuras que se extendía por kilómetros detrás de ellos. Estaban volando dentro de su propio meteoro artificial. Este velo de plasma ionizado creó una barrera impenetrable para las comunicaciones por radio, sumergiéndolos en un silencio de radio que duró unos angustiosos 4 minutos. Al igual que en la cara oculta de la luna, estaban una vez más completamente solos, envueltos en fuego mientras Houston esperaba en silencio. Pero no eran pasajeros pasivos en esta caída de fuego. La cápsula Columbia tenía una forma cónica y un centro de gravedad ligeramente desplazado, lo que le permitía generar una pequeña cantidad de sustentación aerodinámica. Girando la cápsula con sus propulsores, los astronautas podían pilotar a través de la atmósfera, saltando y maniobrando para controlar su trayectoria de descenso y apuntar con una precisión asombrosa a su zona de amerizaje en el Océano Pacífico.
La deceleración fue brutal, empujando a los hombres con fuerza contra sus asientos con una fuerza de más de 6 veces la gravedad normal. Y entonces, tan rápido como había comenzado, la fase más violenta terminó. Habiendo disipado la mayor parte de su velocidad, la cápsula, ahora carbonizada pero intacta, caía a través de las nubes a una velocidad mucho más manejable. A una altitud de unos 7.000 metros, pequeñas cargas explosivas abrieron el compartimento de los paracaídas, desplegando 2 paracaídas de estabilización. La nave se balanceó bruscamente, pero su descenso se estabilizó. Momentos después, a 3.000 metros, se desplegaron los 3 paracaídas principales, de un naranja y blanco brillantes. Con un latigazo que sacudió toda la estructura, los enormes paracaídas se inflaron, frenando la caída de la cápsula a una velocidad de apenas 35 kilómetros por hora. Para la tripulación, el sonido y la sacudida de la apertura de los paracaídas principales fue la señal inequívoca de que habían sobrevivido. La prueba de fuego había terminado. Debajo de ellos, vieron extenderse la inmensa y azul superficie del Océano Pacífico. Segundos después, la cápsula golpeó el agua con un impacto contundente y final. La misión había terminado. Flotando en el océano, balanceándose suavemente con las olas, los 3 hombres estaban de vuelta en la biosfera de su planeta. Habían ido a la Luna y habían regresado a casa. Con el amerizaje seguro del Columbia en las aguas del Océano Pacífico, la odisea de 8 días de la tripulación del Apolo 11 llegó a su fin. Los astronautas fueron recuperados por el portaaviones USS Hornet y puestos inmediatamente en una cuarentena de 21 días, una precaución contra la remota, y hoy en día considerada imposible, posibilidad de que hubieran traído consigo microorganismos lunares. El mundo celebró su regreso con un júbilo global sin precedentes. Desfiles masivos los aclamaron como héroes en las principales ciudades del mundo. Habían cumplido la promesa de una nación y habían encarnado uno de los sueños más antiguos de la humanidad. Pero una vez que el confeti fue barrido y la euforia inicial se desvaneció, comenzó a emerger el verdadero y perdurable legado de la misión, un legado que iba mucho más allá de una victoria en la Guerra Fría o de las huellas dejadas en el polvo. El programa Apolo cambió el mundo de formas profundas y a menudo inesperadas. El impacto más inmediato y tangible fue el tecnológico. La inmensa inversión de recursos y la urgencia del plazo de una década actuaron como un extraordinario catalizador para la innovación. La necesidad de crear un ordenador de a bordo pequeño y fiable, el AGC, aceleró drásticamente el desarrollo de los circuitos integrados, la tecnología que se encuentra en el corazón de prácticamente todos los dispositivos electrónicos modernos, desde los ordenadores personales hasta los teléfonos inteligentes. En muchos sentidos, el programa Apolo fue el padrino de Silicon Valley. Se desarrollaron nuevos materiales para soportar las condiciones extremas del espacio, como tejidos ignífugos para los trajes espaciales que más tarde se utilizarían en los equipos de los bomberos, o nuevas aleaciones metálicas más ligeras y resistentes. Inventos que hoy damos por sentados, como las herramientas eléctricas sin cable, los alimentos liofilizados, los detectores de humo avanzados y los sistemas de monitorización médica a distancia, tienen su origen o fueron perfeccionados por la investigación y el desarrollo de la NASA para el programa Apolo. Científicamente, el legado se encuentra en las cajas de rocas que los astronautas trajeron consigo. Esos 21,5 kilos de material lunar eran un tesoro científico de valor incalculable. Por primera vez, los científicos podían tocar, analizar y fechar directamente un material de otro cuerpo celeste. El análisis de estas rocas transformó nuestra comprensión de la Luna y de la historia temprana del Sistema Solar. Confirmaron que la Luna era un mundo antiguo y geológicamente muerto, sin atmósfera ni agua. Lo más importante es que su composición química era sorprendentemente similar a la del manto de la Tierra, lo que proporcionó la prueba más sólida hasta la fecha para la hipótesis del gran impacto. Esta teoría postula que la Luna se formó hace unos 4.500 millones de años a partir de los escombros lanzados al espacio, cuando un protoplaneta del tamaño de Marte colisionó con una Tierra joven y fundida. Además, al no tener una atmósfera que la erosionara,
La superficie lunar ha actuado como un libro de historia cósmica. La datación de los cráteres y las rocas permitió a los científicos reconstruir la violenta historia del sistema solar primitivo, incluyendo un período conocido como el bombardeo intenso tardío. Fuimos a la Luna, y al hacerlo, desvelamos los secretos de nuestro propio pasado planetario. Culturalmente, el alunizaje fue un momento unificador para la humanidad. Durante un breve periodo, las divisiones políticas y las fronteras parecieron desvanecerse mientras el mundo observaba, unido, el desarrollo de esta gran aventura. La misión inspiró a toda una generación, la generación Apolo, a interesarse por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, creando una oleada de futuros innovadores y exploradores. Marcó el final efectivo de la carrera espacial, al menos en su encarnación original de competencia a la Luna, y abrió la puerta a una nueva era de posible colaboración internacional en el espacio. Sin embargo, el legado más profundo y quizás más importante del programa Apolo no fue un avance tecnológico ni un descubrimiento científico. Fue un cambio de perspectiva. Fue una fotografía. Varias, de hecho. Las imágenes de la Tierra vista desde el espacio y desde la Luna, especialmente la icónica canica azul, mostraron nuestro planeta por primera vez como realmente es, una esfera frágil y finita de color y vida, suspendida en la inmensa y negra vacuidad del espacio. Esta visión desencadenó un fenómeno psicológico conocido como el efecto perspectiva. Los propios astronautas fueron los primeros en experimentarlo, informando de un profundo cambio cognitivo al ver la Tierra desde lejos, sin fronteras visibles, como un sistema único e interconectado. Esta nueva conciencia planetaria se extendió por todo el mundo, y se le atribuye el mérito de haber dado un impulso masivo al movimiento ecologista moderno en la década de los 70. Por primera vez, no solo sabíamos intelectualmente que vivíamos en un planeta, sino que podíamos sentirlo emocionalmente. Al final, fuimos a la Luna para explorarla, pero en el proceso, nos descubrimos a nosotros mismos y a nuestro lugar en el cosmos. El mayor tesoro que Apolo trajo de vuelta a casa fue un retrato de nuestro hogar. La historia del Apolo 11 termina, como todas las grandes odiseas, con el regreso a casa. Con el amerizaje del Columbia, el último hilo de la misión se anudó, cerrando un capítulo de una audacia sin precedentes en la historia de la exploración. Los hombres que fueron a la Luna volvieron cambiados, al igual que el mundo que los recibió. La promesa se había cumplido, la carrera se había ganado y los límites de lo posible se habían redibujado para siempre. Pero cuando la historia se asienta y se convierte en leyenda, su verdadero poder reside en cómo altera permanentemente nuestra percepción del mundo. Y en el caso de Apolo, el cambio más profundo ocurrió en el simple acto de mirar hacia el cielo nocturno. Al principio de nuestro viaje te invitamos a recordar la experiencia universal de contemplar la Luna, de verla como un faro inalcanzable, un símbolo de lo imposible. Durante milenios fue un objeto de misterio y anhelo. Ahora te invitamos a mirarla de nuevo, a través del prisma de esta historia. Ya no es la misma Luna, ya no es un lugar que existe solo en la imaginación. Es un mundo real, tangible, con una geografía que ahora nos es familiar. Sabemos el nombre de uno de sus mares, el Mar de la Tranquilidad, no por un antiguo mito, sino porque es el lugar donde aterrizó una nave llamada Eagle. Sabemos que su superficie está cubierta por un polvo más fino que la arena, que huele a pólvora y que conserva las huellas de los primeros visitantes. Esas huellas, junto con la bandera, los experimentos y la etapa de descenso del módulo lunar, siguen allí. En el silencio absoluto y el vacío sin aire de la Luna, donde no hay viento ni lluvia que las borren, permanecerán intactas durante millones de años, un monumento silencioso y perdurable a la breve visita de la humanidad. La Luna se ha convertido, en esencia, en una extensión de la historia humana, un archivo de nuestro primer paso vacilante hacia el cosmos. Pero al mismo tiempo que Apolo nos acercaba a la Luna, también nos mostraba la verdadera escala de nuestro propio mundo. Al darnos la capacidad de mirar hacia atrás desde otro cuerpo celeste, nos obligó a enfrentarnos a una perspectiva humbling y profunda. Desde la superficie lunar, la Tierra no es el vasto e infinito mundo que experimentamos en nuestra vida diaria. Es un oasis de color suspendido en una oscuridad infinita,
lo suficientemente pequeño como para cubrirlo con un pulgar extendido. Toda la experiencia humana, cada guerra y cada tratado de paz, cada obra de arte y cada descubrimiento científico, cada alegría y cada lágrima, ha tenido lugar en ese pequeño y frágil escenario. El viaje a la Luna nos enseñó que nuestra casa es a la vez preciosa y profundamente solitaria. El espíritu del Apolo, por lo tanto, no reside únicamente en el logro técnico, sino en esta dualidad, la audacia de salir y la humildad de mirar hacia atrás. Demostró que los seres humanos, cuando se unen por un objetivo común y lo suficientemente grande, son capaces de superar desafíos aparentemente insuperables. La misión fue una sinfonía de 1.000.000 de partes móviles, tanto humanas como mecánicas, que funcionaron en casi perfecta armonía para lograr un único objetivo. Es un recordatorio de nuestro potencial, una prueba de que los límites a menudo existen más en nuestras mentes que en las leyes de la física. Y ese legado continúa. El viaje que comenzó con Apolo no ha terminado. Las naciones de hoy miran de nuevo a la Luna, no como una línea de meta en una carrera, sino como un trampolín hacia destinos aún más lejanos, como Marte. Así que la próxima vez que te encuentres bajo un cielo nocturno despejado y tu mirada se dirija hacia ese familiar disco de plata, tómate un momento. Recuerda esta historia. Recuerda el rugido del Saturno V, la tensión silenciosa en el control de misión, el ingenio del pequeño ordenador que navegó por el vacío y la calma de un hombre que posó su bota en otro mundo. Ya no tienes que ver la Luna como un símbolo de lo imposible. En su lugar, puedes verla como lo que es ahora, un testimonio de la curiosidad que nos impulsa, del ingenio que nos define y de la inquebrantable necesidad humana de alcanzar un poco más allá de nuestro alcance, de tocar lo desconocido y, en el proceso, de comprendernos un poco mejor a nosotros mismos.